وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوا. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى، نحمده تعالى على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala al principio de la Suratul Ankabut, y es una de esas suras que empieza con letras aisladas, en este caso Alif Lam Mim. Acerca de esas letras, casi lo mejor que podemos decir es que es un conocimiento que Allah se reserva. Lo que realmente significan es algo que en un sentido solo Allah sabe. Sin embargo, tenemos que decir, tal y como se recoge en un conocido hadith, que le dijeron a Ali, karramallahu wajha, que Allah ennobrezca su rostro, le dijeron: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس. En ese hadith le preguntan a Ali, que Allah ennobrezca su rostro: ¿acaso el mensajero de Allah os dio algo en exclusiva a vosotros
la gente de la casa, Ahlul Bayt, que no le hubiera dado a otros, a la gente, ¿acaso os dio a vosotros Ahlul Bayt, su familia, la gente de la casa, algo que no le hubiera dado al resto de la gente? Y Ali dijo, no, por aquel que hace que la semilla se yenda. No, e hizo un juramento, excepto un entendimiento que Allah le da a alguien acerca del libro de Allah. O mejor dicho, le preguntaron, el mensajero de Allah os dio a vosotros, gente de la casa, algo que no les hubiera dado a los demás, refiriéndose al conocimiento, y dijo no, excepto un entendimiento que le diera a alguien en relación al libro de Allah. Lo cual significa que hay gente a la que Allah subhanahu wa ta'ala le da entendimiento y comprensión de lo que significan estas tres letras, Alif Lam Mim, aquí en este caso al principio de esta sura. Hay una cosa que está clara, y es importante que lo sepamos, que las suras que están encabezadas por letras aisladas, esas letras están ahí para algo, tienen un significado. Y si bien la mayor protección es que digamos que no sabemos lo que son y que solo Allah lo sabe, ahí estamos a salvo de cualquier tipo de error, eso no es obstáculo, no es impedimento para que no haya gente que tenga acceso a lo que significa. Y Allah sabe más. Entonces Allah dice, Alif Lam Mim, luego dice, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ¿Acaso cree la gente que se les va a dejar decir creemos, وهم لا يفتنون, y no van a ser puestas a prueba? Y la palabra que utiliza, la yuftanun, es un verbo que viene de la palabra o del significado de fitna. Fitna significa, en su significado original, poner a prueba, es decir, poner un metal al fuego para saber el grado de pureza que tiene. Eso es lo que significa fitna. Entonces, ¿acaso cree la gente que se les va a dejar decir creemos y no van a ser puestos a prueba? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Y de hecho ya fueron puestos a prueba los que hubo antes de ellos. Y para que Allah sepa aquellos que son sinceros y para que Allah sepa los mentirosos, quiénes son los mentirosos. En un hadith sahih, un hadith autentificado, dijo sallallahu alaihi wasallam, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم صالحون ثم الأمثال فالأمثال. Dijo, la gente que tiene una prueba más intensa, más fuerte, son los profetas, luego los salihun, los rectos, los justos, y luego los más parecidos a ellos y los más parecidos, y así sucesivamente. Y continúa el hadith. Alguien, un hombre, un ser humano, un hombre o una mujer, son puestos a prueba. El ser humano es puesto a prueba en la medida de su din, de manera que si en su din hay firmeza, entonces su prueba se hace fuerte, y si en su din hay debilidad, Allah lo pone a prueba en la medida de su din. Y al balá, la prueba, no deja de aquejar al siervo hasta que lo deja caminando sobre la tierra sin que haya sobre él ninguna falta. Musulmano, lo que nosotros vemos como algo desagradable, aquello de lo que todos huimos, como son la pobreza, las enfermedades, las desgracias, todo aquello desagradable que nos aflige, es una prueba. Es Allah
poniéndonos a prueba como se pone el metal a prueba para ver de qué está hecho ese metal, cuál es su grado de pureza, cuál es su grado de autenticidad, si somos sinceros o si somos mentirosos, si es verdad lo que aparentamos o si no es verdad. Y recordad el hadith en el que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: Sharrun nas dhul wajhayn. El peor de la gente es el que tiene dos caras, el que va con una cara a una gente y luego va con otra cara a otra, o el que te muestra una cara y luego cuando te das la vuelta te muestra otra. Y que Allah nos proteja de ello. El hombre es puesto a prueba en la medida de la fortaleza de su din. Se ha transmitido en otro hadith de Ibn Mas'ud, y que ahora estoy conocido con él, que dijo: entré a ver al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y lo toqué y dije: oh mensajero de Allah, ciertamente estás experimentando un intenso malestar, una intensa indisposición, un intenso dolor. Y dijo: Aya, le dijo: sí. Dijo Sallallahu Alaihi Wasallam: sí. A mí me duelen las cosas, las enfermedades, o son intensos en mí los estados de malestar como a dos de vuestros hombres, como a dos hombres de vosotros. Y dijo Ibn Mas'ud: oh mensajero de Allah, ¿eso es porque tienes dos recompensas? Y dijo: sí. Entonces dijo: no hay musulmán al que le aflija un daño, ya sea enfermedad o cualquier otra cosa, sin que Allah no le quite de sus malas acciones. No le quite de sus malas acciones como se caen. No haga que se caigan sus malas acciones como se caen las hojas del árbol. De manera que cualquier cosa que nos pasa, cualquier indisposición, cualquier enfermedad, cualquier desgracia, cualquier cosa que nos duele, que es desagradable, Allah nos quita las faltas, hace que se caigan las faltas como se caen las hojas del árbol. Y Allah dice en el Corán también: Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum. ¿Acaso contáis, acaso creéis que vais a entrar en el jardín sin que os llegue algo parecido a lo que les llegó a los que hubo antes de vosotros? Y dice Allah: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Dice: los tocó el perjuicio y el mal y fueron sacudidos, estremecidos, hasta el punto de que el mensajero, cuando habla de mensajero, se refiere al mensajero que tuviera esa gente de la que habla la gente de antes, hasta el punto de que el mensajero y los que habían creído con él dijeron: ¿cuándo llegará el auxilio de Allah? Y Allah dice: Alá inna nasrallahi qarib. ¿Acaso no está cerca el auxilio de Allah? Musulmanes, las dificultades son una rahma de Allah. Nos duelen, no las entendemos, no nos apetecen, no las buscamos, pero cuando vienen y las entendemos y vemos a Allah en ellas, y vemos que es Allah que se nos está manifestando con sus nombres de majestad y que lo hace porque quiere algún bien para nosotros, entonces el asunto cambia. Y ahí se ve quién es el sincero y quién es el mentiroso, quién es el auténtico y quién es el que no es auténtico. Y Allah dice en el Corán: Wasbiru inna Allaha ma'a sabirin. Tened paciencia, tened aguante, perseverad, sed constantes. Todo eso significa wasbiru. Inna Allaha ma'a sabirin. Es cierto que Allah está con los pacientes, con los que tienen paciencia, con los que perseveran, con los que son constantes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Se ha transmitido en un hadith, transmitió Abu Huraira, que Allah se conversó con él, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره وفي رواية أخرى حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. Ambas transmisiones han sido transmitidas tanto por Bukhari como por Muslim. El mensajero de Allah dijo en ese hadith: el fuego ha sido velado, y en otra transmisión ha sido rodeado por los apetitos, y el jardín ha sido velado o ha sido rodeado por las cosas desagradables, el makari. Y Allah dice en el Corán: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Y buscad ayuda en la paciencia, que en el contexto de esta aleya se ha dicho que hace alusión al ayuno, porque de hecho el mes de Ramadán es conocido como el mes de la paciencia, pero que significa la paciencia en general. Y buscad ayuda en la paciencia y en el salat. Y luego dice, hablando del salat: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Y ciertamente que es kabira, que literalmente significa grande, pero que en este contexto quiere decir es difícil, cuesta trabajo. وَإِنَّهَا, ciertamente que cuesta trabajo, illa, exceso para los khashi'in, los que son humildes, los que tienen temor de Allah, los que se vuelven a su Señor, los que esperan la recompensa de Allah. Pero Allah nos habla, el propio salat que Allah ha hecho preceptivo 5 veces al día, no siempre es fácil, no siempre nos viene bien. Por la mañana porque hay que levantarse, a media tarde porque hay que hacerlo y cuesta hacerlo. De hecho, cuando Allah en el Corán dice وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى, Allah dice: y observad o cumplid con las oraciones preceptivas, وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى, y es como si dijera, y especialmente con la oración del medio. Ahí los ulama desde el principio de los tiempos han discrepado. Muchos han dicho que era el salat de subh, y otros, y de cada salat hay una opinión para cada salat. Gente que ha dicho que era duhur, gente que ha dicho que era asar, que era maghrib, que era isha. Imam Malik, que ya se ha conversado con él, que es un hombre de conocimiento a quien tomamos en especial consideración nosotros, dijo que era el salat de la asar. Y de hecho, cuando se hace en un país donde se oye el adán, en un país musulmán donde la gente acude a las mezquitas, no cuesta tanto acudir a subh, cuesta más acudir a asar, porque pilla justo en ese momento en el que has comido y te retiras a descansar y te cuesta incorporarte y hacer wudu y salir e ir a la mezquita. Y Allah sabe más. Pero lo que está claro es que incluso el salat, que es algo que Allah ha hecho obligatorio, forma parte de esos makari, de esas cosas desagradables de las que está rodeado el jardín, por las que está rodeado o por las que está velado el jardín. Es decir, no nos damos cuenta de que el jardín está detrás de una serie de actos que no nos apetecen. Dentro de eso forma parte el esfuerzo en los actos de adoración, como lo que acabamos de mencionar, la perseverancia en ellos, el perseverar, la paciencia con las dificultades, como por ejemplo a veces incluso hacer wudu con agua fría es algo que es difícil, pero también entra dentro de eso contener la ira, perdonar a los demás. No hay nada más difícil que perdonar a la gente, pero que sepamos
como Allah dice en el Corán. ¿Acaso no os gusta que Allah os perdone a vosotros? No hay nada más difícil que perdonar, pero pensemos que si queremos que Allah nos perdone, ¿cómo podemos pretender que Allah nos perdone si nosotros somos incapaces de perdonar a los demás? Perdonar, contenerse y la sadaqa, dar sadaqa. La sadaqa es una de las cosas que cuestan trabajo porque pensamos que perdemos algo. Y fijaros en una cosa, Allah decía en la ley que hemos visto al principio, وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, para que Allah sepa aquellos de vosotros que son sinceros. Sadaqu. La sinceridad en árabe se dice as-sidq, y sadaqa viene de la raíz de sidq. Sadaqa es algo que pone de manifiesto nuestra sinceridad, directamente, claramente. Incluso hay una palabra en nuestra lengua, en español, en castellano, que se llama franqueza. Franqueza significa sinceridad. Ser franco es ser sincero, pero franqueza también designa la dádiva, la sadaqa, lo que se da. O sea, nosotros podemos traducir dar sadaqa como dar franqueza. Está absolutamente relacionado. Hacer también forma parte de esas cosas de las que está, por las que estás rodeada, que rodean al jardín o que velan el jardín, hacer el bien a quien te hace el mal, algo también sumamente difícil. Y tener y contenerse de los apetitos. Allah dice en el Corán, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Dice Allah en la sura An-Nazi'at. Dice, en cuanto a aquel que se sobrepasa وآثر الحياة الدنيا y prefiere la vida de este mundo, فإن الجحيم, el jahim, que es lo que mejor se traduce por nuestra palabra infierno, el fuego, هي المأوى, es el refugio. وأما من خاف مقام ربه, en cuanto a aquel que teme que habrá de comparecer ante su Señor, que llegará un día en el que tendrá que estar ante su Señor, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, y le prohíbe al nafs el deseo, y el deseo tiene dos vertientes. Una son los deseos del corazón, como el afán de tener prestigio o de ser obedecido o de ser admirado, todo lo que entra ahí. Y luego están las pasiones o los apetitos de las cosas físicas, como todo aquello que nos apetece, todo aquello de lo que nos privamos cuando ayunamos en Ramadán y más cosas. Aquel que teme que habrá de comparecer ante su Señor y le prohíbe al nafs o le impide al nafs, es decir, a sí mismo, el nafs somos nosotros mismos, an el hawa, el deseo, fa inna al jannata hiya al ma'wa, ciertamente que el jardín, el paraíso, será su refugio. De manera que todo aquello que es difícil para el nafs, para nosotros mismos, para nuestros apegos, para nuestros apetitos, todo eso es lo que rodea el jardín. Y todo lo que es apetecible, todo aquello de lo que tenemos, que nos apetece casi continuamente y no está dentro de lo que Allah ha permitido o de aquello que le complace a Allah, es lo que rodea al fuego. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dijo la verdad en este hadith. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Es cierto que Allah y sus ángeles hacen salat por el profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O vosotros que queréis, haced salat por él y saludadlo y pedid salvación por él. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. Ahora te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos los musulmanes, a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a aquellos que estén en algún tipo de dificultad. Dales paciencia, dales cercanía a ti a través de ellos, dales conocimiento, dales fuerza. O Allah, haz que lo que les ocurre al resto de nuestros hermanos en nombre del Islam sea algo que nos duela. Haznos pedir por ellos, tenerlos siempre presentes en nuestros dudas. Haznos incluso, haznos querer ser mejores, para ser más fuertes, y siendo más fuertes, poder cambiar las cosas con tu permiso. O Allah, bendice esta tierra, esta ciudad, manténla a salvo de toda fitna, de toda tribulación. Bendice todos aquellos lugares en los que eres adorado, especialmente las mezquitas. Bendice esta mezquita, bendice todo lo que ocurre en ella, bendice a todos aquellos que acuden a ella, bendice especialmente a los que la mantienen en condiciones para que eso sea posible. Bendice al Emir Said Ibrahim, bendícelo y protégelo en su empeño por recaudar y repartir el zakat buscando tu complacencia. Oh Allah, concédenos un lugar más amplio que este, donde la gente pueda acudir a ver con mayor claridad y con mayor facilidad quiénes somos los musulmanes, un lugar en el que se puedan desarrollar distintas actividades en tu camino. Ojalá bendícenos a todos y a cada uno de nosotros, bendice a nuestros hijos, nuestra descendencia, pasa por alto nuestros errores, perdona nuestras faltas, cura a nuestros enfermos, ten misericordia de aquellos de nosotros que ya han muerto. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.